Éxodo 34. Quiero esta mañana afirmar la palabra del Señor, del Dios que perdona. En toda religión van a encontrar ustedes que las religiones ofrecen una forma de darle perdón al ser humano. Varían, pueden cambiar, pero básicamente los seres humanos hacen sacrificios desde la antigüedad para encontrar el perdón. De muchas maneras, en todas las culturas se ha levantado una casta de sacerdotes que son los que dictan cómo es que se establece el perdón de los dioses hacia los hombres. Nosotros tenemos la verdad. Hablamos que hay un solo Dios que mandó a su Hijo para resolver el problema del pecado. Hay un solo Dios. Pero los hombres hablan de los dioses de Egipto, los dioses de Grecia, los dioses de América, los dioses de los mayas, que ellos tenían variedad de dioses. Los santos imágenes son una especie de dioses para muchas personas, porque son devotos y se encomiendan a ellos, así que para ellos son dioses. Pero nosotros que conocemos la luz, la palabra, vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 34, donde Dios mismo le habla a Moisés y le dice que Él es el Dios, porque proclama, dice el verso 5, Éxodo 34, 5, que el Señor proclamó el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Leámoslo juntos. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Miqueas es un profeta que al final de su libro dice él: ¿quién como tú que perdonas la iniquidad? ¿Quién como tú, oh Dios, que perdonas? Que eres grande en perdonar. Esto es Dios, hermanos. Él es grande en perdonar. Nosotros a veces se nos cierra mucho el corazón, se nos hace difícil perdonar, pero Dios es grande, grande en perdonar. A nosotros nos puede decir alguien: ya me cansaste, ya hasta aquí. Pero Dios es grande en bondad, misericordia, amor y perdón. Dios perdona, Él tiene toda la disposición de perdonar. Y nosotros debemos entender cómo opera el perdón de Dios para que nosotros vivamos libres de culpa, condenación, acusaciones del maligno, que Él no tenga nada en nosotros. Y por eso empezamos con este pasaje donde el Señor afirma, dice que Él perdona. ¿Están conmigo? ¿Tienen su Biblia abierta en este versículo? Verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona. Él es el que dice, proclama que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él perdona, pero también dice que de ninguna manera tendrá por inocente a alguien que sea culpable. Porque Dios ha establecido a través de Moisés todo un sistema para alcanzar el perdón. Pero eso era una sombra, la ley y esa clase de perdón era una sombra de lo que vendría después para resolver realmente el problema del pecado.
Eso solamente se logró por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, vamos a pasar de este pasaje al libro de Ezequiel. Primero recordamos aquí hay 3 cosas que Dios perdona. Las debemos saber porque son 3 cosas diferentes. No es lo mismo. Nosotros como que no le damos importancia y nos parece lo mismo. Pero Dios perdona 3 cosas diferentes. La iniquidad, dice. Después dice la transgresión o la rebelión. Y después dice el pecado. Cada una de esas es algo diferente. La iniquidad, hemos dicho varias veces, que es cuando uno hace su propia voluntad. Eso es iniquidad, básicamente. Y lo otro es la transgresión. Es como, vamos a poner un ejemplo, cuando uno va manejando y dice ahí el rótulo 100 kilómetros lo máximo, pero uno va a 120. Estamos transgrediendo esa instrucción. Si hay un rótulo ahí en una valla que dice no pasar, eso es una instrucción, una orden, y si uno viola y entra ahí, está transgrediendo. Y se traduce rebelión, transgresión, ofensa también. Cuando es directamente contra Dios, se trata de una ofensa contra Dios. Así que son 3 palabras diferentes y la otra, que es pecado, quiere decir algo que es como habitual, una falta, una falla que la gente puede repetir comúnmente. El mal carácter, alguien que grita, alguien que miente y que se arrepiente, pero luego batalla con eso y uno un día sí, otro día no. Vamos a pensar los borrachitos que juran cada vez que ya no van a volver a tomar y luego vuelven, se sienten mal, se arrepienten, 1 semana, 2 semanas no lo hacen, 3 semanas se encuentran con un amigo, van a celebrar que por 3 meses no han tomado y vuelven otra vez y se hace como un círculo vicioso. De eso habla cuando dice pecado, que es algo habitual. Ahora, estas 3 cosas Dios las ve, las pone delante de nosotros y dice, por decirlo de otra manera, esto es lo que ustedes hacen, pero es lo que yo perdono, que son cosas diferentes, porque si no entendemos esto no podemos valorar el amor y el perdón de Dios. Si no entendemos de qué nos está perdonando, es como cuando alguien causa un problema, todo un lío, y él ni se da cuenta. No aprecia nada, ni el esfuerzo, ni el sacrificio, nada de lo que se hace porque él no se da cuenta. Ahora vamos a ir a Ezequiel para entender un poquito, porque aquí dice que Dios perdona la iniquidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos una referencia que hace Dios. En el versículo 2 hay un mensaje que va dirigido al rey de Tiro, la ciudad de Tiro. Pero entre la palabra que está dando surge algo que ya no corresponde al rey de Tiro. Todavía en el versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endechas, que son lamentos, sobre el rey de Tiro. Pero miren, cuando llegamos al versículo 14, ya entendemos que no le está hablando a un hombre, a un rey, sino que le está hablando ¿a quién? Verso 14. ¿A quién le habla? ¿A quién? Al querubín. Dice, tú, querubín grande. Ahora, la palabra no es para un rey. En el contexto empezó para un rey, pero la palabra siguió para hablarle a Satanás, para referirse a él, y le dice, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste
Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ningún ser humano puede hacer eso. Se está refiriendo al diablo, a Satanás, antes de su caída. Y llamamos nuestra atención en el verso 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que. Hasta que se halló en ti maldad. Nuestra versión 60 dice maldad. La versión de las Américas dice iniquidad. Hasta que se halló en ti iniquidad. Y sigue diciendo, el siguiente versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad y pecaste. Lo que nos está diciendo acá la Escritura es que el diablo, siendo un ángel, se llenó de un deseo de hacer su propia voluntad. Y eso fue lo que lo llevó a él a rebelarse contra Dios. Él era hermoso, era grande, protector, dice perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en ti iniquidad. Hasta que se halló en ti un deseo de querer hacer tu propia voluntad, de superar a Dios, de igualarte a Él, de crear una rebelión, de darle un golpe de estado a Dios y quedarse con el trono. Dice más adelante en el versículo 18, y nuevamente la versión 60 usa la palabra maldad, pero la versión Biblia de las Américas nos aclara que es iniquidad. Con la multitud de tus iniquidades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Lo que es evidente, y debemos entenderlo así, es que la iniquidad comenzó en el corazón de Satanás. Un deseo de hacer su propia voluntad. Un anhelo de manejar las cosas a su manera. Eso fue creciendo al punto que lo que Dios le había delegado a él lo empezó a manipular para su beneficio. Él creó un plan, él quiso luchar contra Dios y empezó a sembrar inconformidad, rebelión, al punto de atraer la atención de otros ángeles grandes, porque la Biblia lo llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y después habla de una legión como la tropa, que dice huestes espirituales de maldad. Así que la iniquidad estaba antes que en la tierra, en el cielo. Y en el cielo estaba en el corazón de un ángel. Satanás se envenenó con un deseo de hacer su propia voluntad. Ahora, si nosotros entendemos esto, vamos a comprender este mal que sufre la humanidad que se llama pecado. Vamos a pasar, podríamos hablar más de esto, pero por ahora nos limitamos a eso y vamos a pasar al libro de Romanos, capítulo 5. Acá el apóstol Pablo nos va a decir algo semejante en Romanos 5 y el versículo 12. Ahora nos va a decir el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, que el pecado, ¿qué? Si leemos la Escritura, entendemos, ¿el pecado qué? Entró en el mundo. Dios no creó el pecado en el mundo. El jardín era perfecto. Las personas que estaban ahí eran perfectas. Dios no puso el pecado ahí, sino que el pecado entró
Es como cuando tenemos la puerta cerrada de nuestra casa. Toca a alguien y si nosotros la abrimos, pues pudieran entrar a la fuerza. Por eso siempre es bueno preguntar y decir quién es antes de abrir, ¿verdad? Asegurarnos, vivimos en un mundo con mucha maldad. Así que el pecado, fíjense en esto, el pecado entró. Quiere decir que el pecado ya existía antes de entrar al mundo. ¿Dónde existía el pecado? En una persona. El pecado es una expresión de una persona que se llenó de orgullo, de rebelión, de maldad contra Dios. Y esa persona, cuando vino a tentar a Eva, traía esas mismas intenciones, que Eva se rebelara contra Dios. Así que la empezó a seducir, empezó a platicar, a hablar. Aparentemente era una plática inocente, pero empezó a cuestionar a Dios. Y miren, esto es tan simple, pero cuando alguien empiece a cuestionar a Dios, su amor, su palabra, básicamente es como que el diablo nos estuviera hablando. Jesús, por ejemplo, la gente se burla de Adán, se burla de Adán y Eva, se burla de Jonás, la ballena, de la salida de Egipto. Dice, esos son cuentos, esas son historias. Pero ¿saben que Jesús las creía? El Señor dijo, les será dada la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre. O sea, él está usando lo mismo. Está hablando, validando a Jonás. El Señor se refería a las Escrituras porque él las creía. Si hoy nos parece que hay una persona inteligente y se burla de la Biblia, en realidad no es inteligente. En realidad no es tan sabio como parece. Lo que podemos ver en este pasaje es, primero, que la iniquidad surgió en el corazón de Satanás y que el pecado, como actos contrarios a Dios, entró al mundo por Adán. Adán le abrió la puerta. Pero nosotros dijimos, no, fue Eva. Bueno, es que el responsable ahí, ¿quién era? Varones, ¿quién era el responsable de ese lugar? Adán. La Biblia no dice que por Eva fue que entró el pecado. No, entró por un hombre que permitió, que sometió su autoridad al enemigo. Por eso Satanás, cuando tienta a Jesús, Mateo 4:4, le dice, todo esto te voy a dar y todo esto. Y el Señor siempre le respondió, el hombre no vive de pan, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos de lo que dice Dios y cada mentira la enfrentamos con la palabra. Cada cosa que escuchemos, cada cosa que impacte nuestra vida, tenemos que compararla con la palabra. Con la palabra. Si alguien te dijera, te va a dar esta enfermedad, ¿lo aceptaríamos? Debemos decir, en el nombre de Jesús. No acepto que alguien diga lo que va a ser mi vida. Hemos tenido momentos en que un diagnóstico certificado por la ciencia, de repente cambia. Tenemos pruebas, evidencias de que Dios es un Dios grande, que puede hacer maravillas, que no hay nada que lo limite. Tenemos un Dios que le da vida a los muertos. ¿Así es su Dios? ¿De ese tamaño es su Dios? Que le da vida a los muertos. Para Él no hay nada difícil, nada imposible. Así que entendamos esto. Dios dice que perdona la iniquidad, la transgresión o la rebelión y el pecado. Pero ¿de dónde surgió todo eso? Surgió de una persona. Cuando esa persona vino, tentó a Eva tratando de transmitirle sus pensamientos, sus sentimientos. Y Eva, pues lamentablemente cayó en la trampa. Pero no solo Eva, o nosotros no hemos creído alguna mentira. O nosotros no hemos hecho algo contra la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura de una manera franca, todos pecaron y todos estamos destituidos. No tenemos el derecho a la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Pero no termina el versículo ahí. Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es que
vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Pero este regalo Dios se lo da a los que reciben el perdón, a los que arreglan la cuenta con Él. Porque el pecado es una deuda que nosotros no podemos pagar. Alguna versión dice, perdona nuestras deudas, porque el pecado es una deuda. Y es una deuda que no podemos pagar, no podríamos pagar, jamás podríamos pagar. Solo Cristo pudo hacer un sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías, en el capítulo 53, donde se da una profecía. En el versículo 2 encontramos que se refiere al futuro, a algo lejano. Dice el profeta, subirá cual renuevo, subirá, tiempo futuro. 53:2 de Isaías, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Nos está anunciando que en el futuro el Mesías vendría, el Cordero de Dios, como una raíz de tierra seca, como algo que ya no tiene vida, como algo que tal vez ya murió, que en la opinión de las personas no tiene valor. Una raíz de tierra seca, ¿qué hacen? La tiran, la queman. Y nos está diciendo más adelante que fue también, que sería despreciado, que lo veríamos sin atractivo y que no habría nada que uno pudiera desear de él. Él dijo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero en la cruz estaba desnudo, expuesto, golpeado, sangrante. Nadie pensó que él era el Cordero de Dios. Despreciado y desechado, dice, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y todavía hicimos nosotros algo. Nos hicimos, ¿saben qué? Los que no lo conocemos. Cuando como no te quieres encontrar con alguien y te volteas como que no lo conoces o te cambias de calle muy disimuladamente, das la vuelta y de repente algo te llama la atención y estás muy distraído por acá y estás esperando que esa persona pase. Y al rato te volteas despistadamente, ¿verdad? Y mente así como, ya se fue. Así somos. Pero eso lo hicimos con el Hijo de Dios. No le vimos atractivo. Cuando nos hablaron de Jesús, no vimos atractivo en él. Y dice, hemos escondido el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Estimar es valorar, apreciar. Estimar es como cuando uno encuentra quizás entre las cosas que dejaron los antepasados una monedita antigua y parece que no tiene valor, y si uno la lleva con alguien que sí sabe, te podría decir que eso es algo valioso, que eso es algo como que vale, no solamente vale mucho, que tiene además un valor histórico. Cuando nosotros reconocemos a Jesús, que es digno de gloria y de honor, pues no nos queda más que alabarle. Además de ser despreciado, Jesús hizo algo más. Dice el versículo 4. ¿Qué hizo Jesús? ¿Llevó qué? ¿Llevó qué? Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Vamos a hacer aquí un momentito, una reflexión. Si decimos que Él fue un varón de dolores, que escondimos el rostro y que fue menospreciado y no lo estimamos, todos decimos estamos de acuerdo, ¿es cierto, no? Así es. Ahora, si dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, muchas personas dicen, bueno, es que yo no sé. Sí creo que murió por mí, pero yo no sé si Dios me quiera sanar. Ahora,
vamos a ver simplemente que dice él, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Y qué más? ¿Te duele algo a ti? ¿Ese dolor quién lo llevó? Ya lo llevó Jesús. Y si Él quiere, te va a sanar. Y si de acuerdo a su voluntad y propósito tú lo buscas, Él te puede sanar. Amén. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que Él llevó nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores, pero tenemos que seguir leyendo. Y todavía lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando vieron a Jesús en la cruz, los que estaban alrededor pensaron, pobre hombre, Dios lo abandonó, está clamando al Padre y el Padre lo abandonó, lo entregó. Claro, Dios lo entregó porque tenía que morir en nuestro lugar. Por eso fue Jesús abandonado, porque ahí Él pagó por nuestro pecado. Pero miren el versículo siguiente, el 6, que dice, no, perdón, vamos despacio, vamos antes al 5. Mas el herido fue por nuestras, ¿qué? ¿Por qué fue Cristo quebrantado, herido, llagado? ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. ¿Qué es lo que Dios perdona? Nos dice Moisés. Le dice a Moisés que Él perdona la rebelión, la transgresión, el pecado. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero si alguno de ustedes alguna vez hizo caso y marcó su Biblia, dirá que fue molido por nuestras iniquidades. Y el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué le cargó Dios a Jesús? Todas las veces que yo he hecho mi voluntad. Es que miren, hermanos, si una persona peca de una manera fea o grosera, todos nos espantamos. Pero si hace su voluntad, pues la gente no se espanta. Si hace su propia voluntad, la gente dice, no ha hecho nada malo. Pero Dios le cargó a Cristo nuestra rebelión, nuestro pecado y nuestra iniquidad. Es decir, todas las veces que hacemos nuestra propia voluntad fuera de la voluntad de Dios. Si este pasaje es cierto, hermanos, que sí creo que lo es, en la cruz el Señor pagó el precio para que Dios nos pudiera realmente perdonar. Porque el pecado, la iniquidad y la rebelión se le cargó a Jesús. Cuando una persona ha sido culpable, no tiene otra opción, tiene que pagar. Si una persona ha sido hallada culpable, tiene que pagar. Y eso es lo que nos tocaría a todos nosotros, pagar la eternidad alejados de Dios. Pero Dios le cargó a Cristo para poder ofrecernos a todos nosotros el perdón, borrar la cuenta, borrar todo aquello que está en contra de nosotros. Es como que tuviera, que sí lo tiene, un expediente de todos nosotros. De todas las veces, desde pequeñito, desde que hicimos algo malo, ahí está ese expediente, ahí está el registro. Pero ¿qué dice Dios cuando una persona se ampara, pide perdón, le ruega a Dios, suplica en el nombre de Jesús? ¿Saben qué hace Dios? Perdona el pecado. ¿Con qué lo borra? Con su sangre.
Ahora, ¿hay pecado? ¿De todo lo pasado hay pecado? Vuelvo otra vez. Una persona, 50, 80 años haciendo maldades, de lo peor que pueda usted imaginar. Pero esa persona, como el ladrón de la cruz, en el último momento, clama y dice, perdón, me arrepiento, perdón, y está a punto de morir. Y esa persona está llena de faltas y de pecados, pero si es honesta, sincera, su corazón verdaderamente se arrepiente ante Dios, ¿qué hace Dios? Lo perdona. Y todo el expediente que había contra esa persona, ¿qué? Se cancela. Aquí hay alguien que diría, no, así no son las cosas. Si pecó, ¿qué? Tiene que pagar. Y va a andar ahí como un buitre, amenazando a esa persona, decirle, no, tú tienes que pagar. Tú hiciste esto, hiciste lo otro, acuérdate que hiciste esto. El diablo parece que tuviera buena memoria, porque siempre está recordando las cosas del pasado. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que Él llevó en su cuerpo el pecado, la cruz, la muerte, el dolor, todo para podernos perdonar a nosotros, para extendernos un perdón divino. Los seres humanos que dicen, hasta en canciones dice, que te perdone Dios, que Él que te perdone, porque yo no soy Dios para perdonar. No, hermanos, es que si entendemos el perdón que Dios nos ha perdonado, la cuenta de pecados, bueno, se los voy a poner de otra forma. Todos vamos a un restaurante y vamos a decir, toda la iglesia vamos a un restaurante. ¿Eh? Amén. Un día, ¿verdad? Que hay un restaurante ahí que nos reciba a todos. O lo contratamos nomás para nosotros. Y entonces usted no sabe cómo van a ser las cuentas. Usted dice, yo mejor un vasito con agua. Y el que está a su lado dice, a mí tráigame una limonada con agua mineral, otra con agua natural, tráigame un batido de milkshake de fresa y el de chocolate, el pastel más grande, tráigame 2 rebanadas. Y usted ya quisiera separarse de ese hermano, porque los que comen más saben qué dicen después. ¿Pagamos juntos? ¿Nos dividimos la cuenta? ¿No les ha tocado nunca a una persona así? Que come como niño de hospicio y después dice, ¿cuánto va a ser? Nos dividimos la cuenta, ¿no? No puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se atragantó, pues que pague por su pecado. ¿Verdad que eso sería lo justo? ¿Y cómo sería que dijéramos nosotros, necesito un voluntario para este ejemplo? ¿Alguien quiere levantar la mano, por favor? Rápido. 1. Bueno, necesito 2 voluntarios más. Miguel se sonrió conmigo y Santiago también. Entonces, después de la comida, ¿verdad? No, ahí. Después de la comida decimos, hermano Santiago, Miguel, Ricardo, estamos muy agradecidos, les encargamos la cuenta. Nosotros ya nos tenemos que ir. Por favor, no se vayan a olvidar la propina también, ¿verdad? Porque la gente siempre es bien generosa con lo ajeno. Con lo ajeno es generosa. Ahí les encargamos la propina también. Y ya nos vamos nosotros porque vamos a ir a ministrar a otras personas. Y todos empiezan a escaparse por ahí. ¿Nunca les ha pasado eso? Que en una reunión me tengo que ir y se van y tiene uno que irlos a buscar a la puerta. Oye, ¿no vas a dejar para la cuenta? Porque se hacen los oxisos, se hacen los olvidadizos. Pero hermanos, miren, no importa lo que hayamos consumido, Cristo ya lo pagó. Ese es el amor divino. Ese es el amor grande. Entonces alguien dice, ay, pero yo pequé poquito. Ese sí es un gran pecador.
Pero hermanos, el pecado no tiene tamaños. El pecado es un virus, todos lo tenemos. Todos tenemos el pecado. Pero Cristo vino para pagar la cuenta del pecado, cancelar el pecado. Que ya el enemigo no tenga nada que ver en nuestra vida con nosotros. Que no venga a acusar, que no venga a señalar, que no venga a mostrar que en el pasado hiciste esto y tengo la lista. Y hermanos, es algo sobrenatural cómo el enemigo puede acusar la conciencia de las personas. ¿A dónde debemos ver los hijos de Dios? A Isaías 53. Debemos ver al Éxodo 34 que Dios perdona. ¿Pero cómo es que perdona? Por el sacrificio de Isaías 53. Y miren que todo esto Dios ya lo tenía prometido. Vamos a Jeremías 31. En el capítulo 31, verso 31 dice: vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque, dice, fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Número 1, daré mi ley, ¿dónde? Ya no en una tabla de piedra, sino en la mente. Tenemos que leerla. Tenemos que leer la Biblia y memorizarla, porque ahí es donde el Espíritu Santo va a escribir su palabra en nuestra mente. Número 2, dice, y la escribiré en su corazón. El Espíritu Santo traerá la escritura de la mente para escribirla en el corazón. Después dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Atención al verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos me conocerán. ¿Cómo? ¿Por qué? Perdonaré. Desde el más grande hasta el más pequeño, dice el Señor, perdonaré, ¿qué? La iniquidad. Perdonaré la maldad, dice nuestra versión, pero literalmente es la iniquidad de ellos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Alguien que lo lea fuerte, alguien lo debe gritar, alguien debería decir, dice Dios que no se acordará de mis pecados. Él no se va a acordar más. Alguien sí nos puede decir, ¿verdad? ¡Ja! Te conozco, yo sé lo que hiciste. Pero ese ¿quién es, hermano? Ya digan quién es. Es el diablo. No puede ser un hijo de Dios, porque un hijo de Dios, ¿cómo va a acusar a otro hermano? ¿Cómo va a hacerle la chamba al diablo? ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos que los acusa cuándo? Día y noche, día y noche. El diablo vive con esa amargura de acusar a los hijos de Dios. Pero ¿qué dice Dios? No me acordaré más de tu pecado. No me acordaré más. Cuando leo estos pasajes, veo mi corazón y digo, ¿cuánto me alegro yo de esto? ¿O puedo pasar indiferente por este pasaje? Puedo pasar distraídamente y no valorarlo, no apreciarlo. Cuando Dios me está diciendo que por amor, que por el sacrificio de Jesús, no se acordará más de mi pecado. Creo que deberíamos caer de rodillas para dar gracias. Deberíamos estar impresionados, agradecidos,
porque es la gracia que viene a la vida de un pecador y lo limpia y lo hace nueva criatura. Pone un espíritu nuevo, cancela el pecado, porque el pecado tiene graves consecuencias. Dice el Señor, y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Josué le dijo a la tribu de Rubén y Manasés, creo, los que no cruzaron el río Jordán, que se quedaron del otro lado, Josué les dice, ustedes tienen que venir con nosotros. Moisés les dijo, perdón, ustedes tienen que venir con nosotros y hasta que conquistemos la tierra, ustedes pueden regresar a esa tierra que han escogido. Y dice Josué, y si ustedes no lo hacen, dice, su pecado los va a alcanzar. El pecado de alguna manera nos alcanza. Nos va a alcanzar, porque es una deuda que no podemos pagar. Solo Cristo nos puede librar del pecado. Una pregunta para terminar. Ustedes, cualquiera que me escuche, ¿te consideras una persona bienaventurada? Antes de responder precipitadamente, ¿vives como una persona bienaventurada? Como una persona coronada con gracia, con bendición, con favor del cielo. Porque así es como deberíamos vivir. Salmo 32. David escribió este salmo. Y David, que era una persona que tenía intimidad con Dios, se puede decir que conocía a Dios. Cuando escribe el salmo, la palabra más grande que él podía poner era bienaventurado, sumamente dichoso, o inmensamente feliz, o feliz 3 veces. La persona más feliz del mundo no es la que se sacó la lotería, no es la que se ha ganado una gran herencia, no es la que tiene la mayor riqueza del planeta. No, inmensamente feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay un deseo de engañar, de mentir, de aparentar. Qué feliz es la persona a la que Dios perdona, que Dios no le haya culpa. Pero miren, hermano, nosotros vivimos como que esto no lo entendiéramos, porque vivimos de una manera en que sabemos por ahí que tenemos un secretito, algo guardadito, y entonces no alcanzamos a disfrutar el perdón de Dios. El perdón de Dios, dijimos que es la cancelación de la culpa, la cancelación de toda obra del pasado, de toda rebelión, pecado, iniquidad, de todo. Dios lo cancela. El enemigo es el único que está buscando una forma de recordarnos eso. Pero David menciona al hombre a quien Dios no le ve en su interior un deseo de hacer su propia voluntad. Qué feliz es esa persona. Qué dichoso es el hombre o la mujer a quien Dios no lo culpa de pecado. Dirán, no, pastor, es que todos tenemos pecado. Sí es cierto, todos somos pecadores. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A perdonar nuestro pecado, a cancelar el poder del pecado en nosotros, a poner su espíritu para que en nosotros tengamos un deseo de hacer su voluntad. Y eso solo se decide en nuestro corazón, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Pero David dice, qué dichoso es el hombre a quien el Señor le perdona su pecado.
a quien el Señor no le toma en cuenta su maldad. Y el Señor no ve ese anhelo de hacer su propia voluntad, porque eso fue lo que Dios vio en Satanás. Y eso es lo que Satanás ha tratado de hacer con cada persona: incitarla, seducirla, engañarla, desviarla para que viva en su propia voluntad. Y cuando uno vive en su propia voluntad, uno es como los huesos secos que no tienen vida. Los huesos secos que no tienen la vida, la esencia, la fuerza, el espíritu, y que no sirven para nada. Que nosotros podamos ser hombres, mujeres, familias, que queremos caminar en la voluntad del Señor, que queremos agradar a nuestro Dios, que queremos hacer su voluntad, que queremos decir: Señor, hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y que le digamos a nuestros hijos en la mesa: hijos, hagan la voluntad del Señor. Vivan para Él, vivan para su gloria. Hagan la voluntad del Dios Todopoderoso. Eso es la inmensa felicidad de una persona que ha sido perdonada y que Dios no le ve ese deseo de querer hacer su propia voluntad. ¿Qué dijo Jesús? Terminamos con este pensamiento. ¿Saben qué dijo Jesús? Entre todo lo que dijo: mi comida es hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu dieta? Tacos, tortas, tamales. Que nuestra comida sea hacer la voluntad de nuestro Dios. Oremos. Abramos nuestro corazón, tomemos un momento de verdad, de sinceridad ante el Señor. Escudriñemos un poquito nuestro corazón y nos daremos cuenta: hay algo aquí adentro de mí que quisiera hacer su propia voluntad. Hay algo. Pero en el nombre de Jesús lo rechazo. En el nombre de Jesús renuncio. En el nombre de Jesús quiero hacer la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús renuncio a la oscuridad, a las tinieblas, a vivir en mi propia voluntad. Y quiero hacer la voluntad de aquel que me amó y murió por mí en la cruz del Calvario. Quiero vivir el resto de mis días para agradarte, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Y que tú también tengas este anhelo. Te levantes en la mañana o te acuestes en la noche, o salgas a la carretera, o vayas a sentarte en tu mesa a tomar los alimentos. Que no falten estas palabras de tu boca: hágase tu voluntad. Y si ves algo, ya dijimos, oramos hoy por las elecciones, que Dios haga su voluntad. Oramos en nuestras vidas que Dios haga su voluntad. Y que el Señor en esa voluntad nos bendiga a todos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias. Amén.